que va, que va desde el verso 28 al 39. Y algunos autores lo han llamado la seguridad absoluta del creyente. Así que vamos a comenzar. Espero terminar esta noche esta porción. Quiero decirles ya de que es bastante contundente, tiene mucho que darnos. Pablo es un hombre capaz de decir mucho con pocas palabras. Las palabras que usa están cargadas de significado, de conocimiento. Las palabras que Pablo usa son palabras que tienen un trasfondo muy profundo. Y para poder entender el mensaje de Pablo necesitamos entender cada palabra. Romanos 8:28 entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como dije, comenzamos el capítulo 8 hablando sobre la seguridad del creyente. Y comenzamos el capítulo 8 diciendo de que no existía ninguna posibilidad de que el creyente vuelva a estar en un estado de condenación. Recuerde que cuando Pablo comienza el capítulo 8, y voy a decir algo de perogrullo, cuando Pablo comienza el capítulo 8 es que tiene anteriormente eso el capítulo 7. Y en el capítulo 7 Pablo nos ha hablado de su conflicto personal como creyente, un creyente maduro. El apóstol Pablo está hablando de su experiencia personal en el tiempo presente. Basta con estudiar los verbos que se encuentran en tiempo presente. O sea, Pablo no está hablando de algo que le ocurría antes de la salvación. De hecho, a ninguna persona antes de la salvación le molesta el pecado. Más bien se jacta de él. Entonces, cuando Pablo se lamenta de su condición, se lamenta del pecado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la situación, de la lucha que él enfrenta a diario como creyente, ya un creyente maduro. Entonces, frente a eso, ¿no? Frente a esa pugna que todos nosotros como creyentes tenemos, esa lucha contra el pecado, Pablo tiene que decir que a pesar de que hay una lucha, y permítame decirlo, esa lucha es una evidencia de haber nacido de nuevo. Como dije, ningún no creyente tiene esta lucha. Los impíos no tienen esta lucha. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Entonces no hay esa lucha de querer agradar a Dios porque ni siquiera tiene a Dios en su corazón. Entonces, Pablo ha dicho todo esto y comienza el capítulo 8 diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y por qué no hay condenación? Porque lo dice el verso 2 y 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto estaba, como dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto el verso... por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice que esto viene a nosotros esta no condenación porque ahora estamos bajo otra ley, no la ley de pecado y de muerte, sino que bajo la ley del espíritu y vida. Y esto fue conseguido, fue alcanzado, fue un logro de Dios cuando Él envió a su Hijo, quien tomó forma humana. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, Dios hecho hombre, y se ofreció en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y ahí en la cruz fue donde hubo ese encuentro, ese choque entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Y ahí Dios castigó el pecado de todos nosotros en la persona de su Hijo. Entonces, ¿por qué no hay condenación? Porque Cristo tomó mi condenación. Un creyente puede ser disciplinado por su pecado, pero nunca castigado por su pecado. ¿Por qué? Porque el castigo de mi pecado ya cayó sobre Cristo en la cruz. ¿Ok?
Entonces ahora la justicia de la ley, la justicia que Dios demanda, se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los creyentes que han sido puestos en Cristo Jesús ya nunca más ni y para siempre estarán bajo la esfera de condenación. El creyente jamás, jamás volverá a estar en un estado de condenación. Nunca. ¿Por qué? Porque ese pecado ya fue pagado en la cruz. Y la Biblia dice que Dios no puede castigar dos veces por un pecado. Entonces, esta declaración que nos hace Pablo la hace en base a la obra de Cristo. Ahora, cuando Pablo menciona todo esto, nos da el ejemplo, nos va a dar el ejemplo de la adopción romana. Huiotesías es la palabra griega para adopción. Y lo vimos la clase anterior cuando hablamos de la adopción, que para la cultura romana era como si esa persona realmente hubiera nacido en la familia, como que si realmente fuera un consanguíneo. Entonces no solamente herederos, sino coherederos con Cristo. Pero cuando nos convertimos en herederos, no solamente vamos a recibir todo lo que Cristo recibe, sino que también vamos a participar de todo lo que Cristo participa. Y ahí está los sufrimientos, las aflicciones de hoy no son comparables con la gloria que nosotros vamos a recibir. Pero el creyente va a sufrir cuando se identifica con Cristo. Filipenses capítulo 1, versos 27, 28, 29 y 30, Pablo habla claramente de eso, que no solamente se nos ha dado, dice el verso 29, por gracia el hecho de creer en Él, sino que también por gracia se nos ha dado, por la gracia de Dios, también el privilegio de padecer por Él. Entonces, esta adopción tiene la parte positiva, si podemos llamarlo de alguna manera, de que hemos sido vinculados a la familia de Dios, pero estamos en esta familia y somos parte de todo lo que le ocurre a esta familia. Y si somos herederos y coherederos con Cristo, no solamente vamos a heredar todo lo de Cristo positivamente, sino que también vamos a heredar las aflicciones de Cristo. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, mientras vivamos en esta tierra, experimentaremos aflicción. El Señor Jesús lo dijo claramente. En el mundo tendrán aflicción. ¿Por qué? Porque todos aquellos que quieran vivir piadosamente para el Señor, lo dijo Pablo a Timoteo, padecerán persecución. Entonces, esta es una evidencia de nuestra salvación. Lo dice Filipenses capítulo 1, verso 30, 28, 29, 30. Es una evidencia de nuestra salvación, que usted esté sufriendo por el nombre de Cristo, que usted esté padeciendo por el nombre de Cristo, por identificarse con Cristo, es una muestra de salvación. Y recuerde usted que el apóstol Pablo nos ha enseñado que hay tres gemidos. El primer gemido es el gemido de la creación. La creación está gimiendo porque espera la redención de los hijos de Dios. El segundo gemido es de los creyentes, versos 22 al 25, y el tercero es del Espíritu. Y Pablo declara que hay presiones, dolores, aflicciones, sufrimiento, dolor, enfermedades, traición, injusticia, desazón, incertidumbre y la muerte en este mundo. Pero Pablo nos va a hablar ahora de que, si bien es cierto que nuestra identificación con Cristo también nos identifica con todos sus padecimientos, también nos va a identificar con todas sus victorias. Y eso Pablo nos va a hablar de los propósitos de Dios para el creyente. Y el versículo 28 nos revela 6 cosas. Vamos a ver. Hemos leído verso 28 y nos revela 6 cosas sobre la certeza, la absoluta certeza que debe tener el creyente. 6 cosas. La primera cosa. Comienza el verso 28 diciendo, y sabemos. Recuerde que Pablo ha dicho en el verso 26 que a veces no sabemos cómo orar. No sabemos. Pero aquí hay algo que nosotros sabemos, o por lo menos debemos saber. Pablo dice, y sabemos algo. El verbo sabemos, oidamen, en el texto griego, oidamen, en el perfecto activo indicativo, indica aquello que sabemos, conocemos, entendemos.
Ahora, permítame explicarle de que hay dos palabras, seguramente más de dos, pero hay dos palabras que tratan el tema de esta palabra, saber, saber. La primera es la palabra ginosco, ginosco. Y esta palabra se traduce como conocer, pero es un conocimiento que viene a nosotros por medio de la experiencia. Por ejemplo, yo digo, yo conozco a mi esposa, estoy cumpliendo con ella ya aproximadamente 35 años, entonces la conozco, he estado con ella prácticamente estos casi 13.000 días desde que nos casamos, entonces la conozco en sus tiempos buenos, malos, sus días tristes, sus días alegres, sus días de afán, sus días de preocupación, la conozco, cómo reacciona, cómo habla, cómo dice, cómo actúa, cómo crió a nuestros hijos, cómo me trata a mí, cómo interactuamos, la conozco por la experiencia. La conozco por la experiencia. Los niños saben que no deben tocar el fuego porque se queman. ¿Y cómo lo saben? Porque ya se quemaron. Lo conocen por la experiencia. Ginosco, conocer algo por la experiencia. Tú sabes que si suena el tin, 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 es que viene el tren. Tú ya lo sabes por experiencia. Pero Pablo no usa la palabra ginosco, usa otra palabra. Usa la palabra oidamen, el verbo oidamen en el tiempo perfecto. Voy a explicar lo que significa oidamen. La palabra oidamen también se traduce como conocimiento, conocer algo, pero no es un conocimiento que viene a nosotros por medio de la experiencia, sino que viene a nosotros por medio de lo objetivo, de la objetividad y de las cosas concretas. ¿Cuál es la diferencia? Pablo no usa el verbo ginosco, sino que el verbo oidamen. Y Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él usa el verbo oidamen. Y sabemos, no sabemos por la experiencia, sabemos por un saber objetivo, por algo que sabemos objetivamente. Yo no sé cómo comprobarlo, pero lo sé. Yo sé que Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 llegó a América, descubrió América, lo sé. ¿Porque estuve ahí? No, no estuve ahí. Pero los textos de historia lo declaran así. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis de la Catedral de Wittenberg. Estuvo ahí usted, me habría encantado estar ahí, pero no estuve ahí. ¿Cómo sé entonces eso? Lo sé por la objetividad del hecho. ¿Ok? Ahora, es importante. Pablo no puso al azar, no porque no tenía qué palabra y tiró esa palabra. Tiró la palabra oidamen en vez de ginosco. Dijo, perdón, era ginosco, no oidamen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante una en vez de la otra? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque lo que va a decir ahora tiene que ver por un conocimiento que no viene por la experiencia. Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí tenemos un problema. Si es que Pablo hubiera usado la palabra o el verbo ginosco. Ahora, Pablo nos va a hablar que nosotros debemos confiar en los planes y los propósitos divinos, no en las cosas que pasan en el día a día. ¿Ok? Y aquí va el punto. Hay una gran diferencia entre saber oidamen y saber ginosco. Una gran diferencia. ¿Sabe por qué? Porque a veces podemos en la experiencia ver y percibir algo que es completamente contrario a lo que está escrito. ¿Ok? Mi experiencia me va a decir una cosa, lo que dice la escritura me va a decir otra cosa. Si yo voy creciendo y aplico, ¿cierto?, las circunstancias a mi vida, muchas veces no voy a entender el plan y los propósitos de Dios, porque la experiencia me va a gritar otra cosa completamente diferente. Y aquí viene el tema emocional. El tema emocional juega un papel muy importante aquí. Pablo nos dice, y sabemos, oidamen,
sabemos por la verdad objetiva. No lo sabemos por la experiencia positiva, porque a veces la experiencia puede ser completamente negativa. Puede que sintamos que Dios no tiene el control. Puede que en mi experiencia yo no sienta que Dios me ame. Puede ser que en mi experiencia yo no sienta que Dios está conmigo, más me siento abandonado. Puede ser que en mi experiencia nada de lo que me esté ocurriendo tenga sentido. En mi experiencia, Pablo pudo haber dudado del amor de Dios porque plantó la iglesia en Filipos, él predicó el evangelio, Lidia escuchó, abrió su corazón. Después ella invitó a los hermanos para que estuvieran en su casa y se reunieran ahí. Luego aparece una muchacha que tenía un espíritu, un demonio por el cual ella adivinaba. Pablo liberó a esta chica predicando el evangelio, enseñando el reino de Dios, manifestando el poder del reino, y viene, es tomado prisionero, es golpeado, puesto en la cárcel, y él pudo haber dicho, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? Seguramente Dios no está conmigo. Seguramente yo no tenía que haber librado a esa chica de ese demonio. Seguramente yo no debería estar aquí en Filipos. Yo debería estar en otro lado, porque la experiencia le está diciendo algo que es completamente diferente a la verdad. Ahora, Pablo está diciendo, nosotros sabemos, oidamen. Él no está diciendo, nosotros conocemos por la experiencia, porque, permítame repetir el punto, porque puede ser que por nuestra experiencia percibamos otra cosa que es completamente diferente a la verdad. A veces la experiencia nos dice algo que es completamente diferente a la verdad. En este mundo caído, necesito saber que no todo lo que la experiencia, la situación, la circunstancia me esté gritando sea la verdad completa. Puede que usted se sienta abandonado, solo, triste, frustrado, traicionado. Puede que usted se siente que no está resultando nada en su vida. Puede que usted esté atravesando momentos difíciles en su matrimonio, en su finanzas, en su trabajo, en su relación con los hijos, relaciones interpersonales con la familia, que esté luchando con algún pecado, alguna adicción, y pareciera que todo eso le está gritando, no eres cristiano, no eres cristiano. Si fueras cristiano, Dios te cuidaría. Si fueras cristiano, no tendrías que pasar por situaciones difíciles. Si fueras cristiano no tendrías por qué ser pobre. Si fueras cristiano no tendrías por qué ser así y estar en esta situación. La experiencia, la situación, las circunstancias nos pueden estar gritando algo que es completamente diferente a lo que dice la Biblia. Por eso Pablo no comienza si sabemos, con el ginosco, sino con oidamen. ¿Sabemos? ¿Sabe por qué yo sé? Porque la Biblia lo dice. Cuando experimentados que todo está en nuestra contra, todo es adversidad, todo es un sinsentido. Pareciera que todo está en mi contra y parece que el mundo se viene en contra. Yo debo saber, oidamen, algo que es objetivo. Lo sé porque Dios lo ha dicho. No lo experimento, pero lo sé. Pero mira, tu experiencia te dice algo que es completamente diferente. Lo sé, pero Dios me ha dicho. Dios me lo ha dicho. Dios me lo dijo. Y ese es un saber objetivo, que no tiene nada que ver con la experiencia. Es algo que es real, es medible, es absoluto. Es el carácter del Dios soberano controlando cada situación de mi vida. Entonces, esa es la certeza. Número uno, certeza. ¿Qué? Sabemos. Yo lo sé. Oye, pero estás pobre, estás patuleco, como decimos en Chile. Estás con una pata en el cajón, a punto de morir. Estás en una situación económica deplorable. ¿Cómo puedes decir que Dios te ama? ¿Sabes por qué? Las circunstancias me gritan una cosa, pero la verdad me dice otra cosa, que yo soy acepto en el amado. Él me ama, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Y esto es oidamen y esto es ginosco. Pablo escogió oidamen, conocimiento objetivo. ¿Qué sabemos objetivamente? ¿Qué es lo que sabemos? Y esto nos lleva al punto número 2. ¿Qué sabemos? Que Dios está en control. Que los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que sabemos? ¿O qué es lo que debemos saber? ¿O qué es lo que deberíamos saber? Que Dios está en control. Dios está en control de cada situación. Y esto fue lo que le pasó al profeta Isaías. En el año que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, dice que él vio una visión porque el rey había muerto, este rey que había reinado más de 50 años, había muerto. El rey humano ha muerto. El reino tambalea. El reino está en una incertidumbre. El reino está acéfalo. Todo el reino se ha convulsionado. Todo se ha conmovido. La estructura fundamental de la nación ha sido conmovida. Todo el mundo está en agitación. El mismo Isaías. Entonces él necesita la opinión de Dios. Todo el mundo en el reino, murió Usías, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer con la economía? ¿Va a subir el dólar? ¿Va a bajar el dólar? ¿Va a subir el petróleo? ¿Va a bajar el petróleo? No sabemos. ¿Seguiremos con las mismas políticas sociales? ¿Seguiremos con la misma cantidad de impuestos? ¿Qué va a pasar con la nación? Y todo el mundo convulsionado, Isaías está convulsionado, ¿y qué es lo que hace? Entra en el templo y tiene una visión. Él entra al templo para tener una estabilidad en su vida. Él necesita entrar en el templo para ver a Dios. Y eso fue lo que pasó. Vio al Señor Adonai sentado. Recuerde que el rey terrenal ha muerto. Usías ha muerto. El rey terrenal, la nación está convulsionada, agitada, inestable, pero entra y ve esta visión y lo primero que ve es que ve a Adonai. La palabra o el sustantivo propio Adonai tiene que ver con la autoridad y señorío. El que tiene lleno, el que tiene poder completo y potencia. Eso es Adonai. Y lo ve sentado en su trono, alto y sublime, elevado y eminente, pero sentado. La idea de que él esté sentado quiere decir que es él quien tiene el control. Dios está en control. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, Dios está en control de todo. Nada ocurre. La soberanía de Dios abarca todo este universo y no hay ningún átomo independiente y autónomo en este universo. Todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el dominio, la autoridad y el control de nuestro Dios soberano. Esto es lo que debemos saber. Ahora, permítame retroceder un poco. Cuando Pablo menciona el verbo oidamen, dije que estaba escrito en el tiempo perfecto, en la voz activa y en el modo indicativo. Pablo dice, y sabemos, el tiempo perfecto indica una acción concretada en el pasado, pero que tiene efectos en el tiempo presente. Es decir, hemos sabido, y ese conocimiento que adquirimos nos afecta ahora. Hemos conocido que Dios es el que tiene todo el control, que Él está en dominio. Número 3, ¿cuál es el límite de su control? ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite para Dios? Pablo dice, todas las cosas. Pablo no quiere decir cada una de las cosas, sino todas las cosas. Todas incluye cada una de ellas. Todo lo que nos acontece y todo lo que acontece en este universo está bajo el control de Dios. Cualquier cosa que ocurre. Así que, hermanos, tenemos que saber que todas las cosas, grandes, pequeñas, o a las que le llamamos buenas o malas, todas las cosas, sin excepción, sin distingo,
Sufrimiento, dolor, alegría, bienestar, momentos duros, momentos difíciles, etcétera, etcétera. No podemos evitar el dolor, no podemos evitarlo. No podemos evitar la muerte. No podemos evitar aquellas cosas que nos hacen daño. No podemos. ¿Por qué? Porque no podemos controlarlas. Pero tenemos un Dios que tiene todo el control. Un Dios que está dominando todo. Número 4. Hemos dicho que todas las cosas, cada una de las cosas. Y número 4 es la continuidad. ¿Por cuánto tiempo? Pablo dice, y todas las cosas les ayudan a bien. Ayudan, ese verbo ayudan, es el verbo sunergei. Es un verbo compuesto de la palabra sun, que quiere decir conjunto, unido, y energeo, que quiere decir trabajar, trabajar junto o cooperar. Es una muy buena traducción. Todas las cosas están cooperando porque está en el tiempo presente. Es el tiempo presente continuo. Están cooperando permanentemente, todas las cosas. Hay una continuidad. No es que algunas cosas nos ayudaron. Pablo podría haber dicho, todas las cosas nos ayudaron a bien. No, todas las cosas nos están ayudando. Todas las cosas están cooperando para nuestro bien. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos, hermanos, que Pablo quiere enseñarnos que Dios es el que tiene control y dominio sobre toda cosa, sobre cada cosa. Después el número 5 habla del contexto, que todas las cosas nos ayudan a bien. Pablo no dice que todas las cosas serán buenas, porque hay algunas que son malas, pero lo que está diciendo es que todo me ayudará a bien. Todo lo que Dios permita en mi vida me ayudará, cooperará para mi bien. La palabra bien, ágatos, la palabra griega ágatos, que quiere decir bondad divina, el bien divino. Todas las cosas me ayudarán al bien, al propósito divino. Y número 6, hay una condición. Esto no es para todos. Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto de que todas las cosas estén cooperando para el bien divino en nuestra vida no es para cada individuo en el mundo. Hay muchos creyentes que de buena voluntad, voy a creer eso, cuando están compartiendo con alguien que no conoce al Señor y esa persona le comenta su momento difícil, su momento de enfermedad, de dolor y sufrimiento, y los cristianos le dicen, pero no se preocupe porque todas las cosas nos ayudan a bien. No, 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 no es a todos, no es a todos, es solo aquellos que conforme a su propósito son llamados. No todas las cosas les ayudan a bien a todos los individuos, sino que todas las cosas están cooperando para el bien divino solo para aquellos que conforme a su propósito, al propósito divino, son llamados. Entonces es el propósito divino de Dios que ha establecido que cada creyente pueda, puesto de que él ha sido hecho heredero y coheredero con Cristo, de que participe también del sufrimiento. A nosotros se nos ha dado, dice Filipenses 1:29, se nos ha dado por gracia no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. También es un regalo de la gracia de Dios. Entonces no es para todos, sino que aquellos que conforme a su propósito. La palabra propósito es la palabra protesin. Protesin. Es una palabra compuesta de pro, que quiere decir adelante, adelante, allá, adelante, y la palabra tesis, que quiere decir colocar, literalmente quiere decir poner adelante, colocar adelante, establecer algo desde antes.
determinar algo anticipadamente. La palabra también se puede traducir como tener una visión anticipada, propósito, objetivo, algo que está allá adelante. Entonces sabemos, oidamen, no por la experiencia, sino por la verdad, de que todas las cosas, puesto que tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que controla todo, domina todo, está sobre todo. Todas aquellas cosas están cooperando, están, ¿cierto?, moviéndose de alguna manera para alcanzar aquel propósito divino, el ágatos, el propósito divino, ese propósito anticipado. El Dios soberano obrando sus objetivos, sus metas, sus planes con anticipación en la historia de la raza humana para luego consumar su plan eterno. Conforme a su propósito, aquellos son llamados. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser parte de su propósito. Propósito, aquellos que son llamados. Propósito divino. Entonces quiero decirles que Pablo termina el verso 27 hablándonos, diciéndonos, ¿cierto?, que hay un gemido de la naturaleza, de la raza humana, y hay un gemido también del Espíritu Santo, que hay un gemido, un esperar, un anticipar el cumplimiento de las promesas de Dios. Y comienza el verso 28 diciendo, y sabemos con completa certeza de que Dios tiene un propósito para aquellos que Él llamó. Cletosis, llamados, convocados, aquellos que han sido llamados por Dios. Llamados, aquellos que han sido desde antes de la fundación del mundo para que sean arrancados de las tinieblas, que sean arrancados de la muerte, para aquellos que son llamados para ser arrancados de la muerte. Y esto ha ocurrido antes de la fundación del mundo, como nos dice Efesios capítulo 1. Y aquí podríamos ya empezar a ver una especie de cadena de oro, una cadena de oro de la salvación. 11 pasos. Primero, número 1, propósito. Romanos 8:28. Dios tiene un plan desde antes. Número 2, Dios tiene un conocimiento previo. Romanos 8:29. Dios nos ama desde antes. Efesios 1 también. Número 3, después de que Él tiene un propósito y un conocimiento, Él nos predestina. Romanos 8:29. Dios nos escoge desde antes. Número 4, un llamamiento. Romanos 8:30. Dios nos llama. Después de habernos escogido, después de habernos predestinado, Él nos llama. Número 5, un nuevo nacimiento. Tenemos un nuevo nacimiento. Hay un palingenesías, Tito 3:5. Un nuevo nacimiento, Juan 3:38. Dios nos da vida. ¿Por qué nos da vida? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Luego de eso viene la conversión, Hechos 15:3. Dios nos da el arrepentimiento. ¿Por qué tiene que darnos el arrepentimiento? Porque nosotros no lo teníamos, no lo podíamos producir. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Número 7. Después de eso, Romanos 8:30 nos justifica. Dios nos pone en una correcta relación con Él. Justificados. No solo perdonados, sino que declarados justos. Número 8. Adopción. Nos hace parte de su familia. Número 9, santificación, el proceso por el medio del cual Él nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Número 10, perseverancia. Dios nos preserva fieles. Filipenses 1:6. Y finalmente, número 11, la glorificación. Dios cumplirá sus propósitos eternos y nos dará un nuevo cuerpo. Entonces tenemos
el tremendo significado de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo anterior, el 28, Pablo nos habló de propósito. Dijimos la palabra propósito, pro, es una palabra compuesta de pro, que quiere decir adelante, y la palabra tesis, que quiere decir colocar delante. La palabra prótesis quiere decir colocar delante, algo que es establecido desde antes, con anticipación, una visión anticipada, un hecho realizado con anterioridad. Y esta prótesis viene de la palabra protítemi, y esta palabra, como dije, está compuesta de pro, que quiere decir delante o anterior, y títemi, que quiere decir colocar o establecer. Esta palabra nos habla de una obra divina hecha con anticipación, con anterioridad, un deseo, un plan, un objetivo, una voluntad anticipada. Dios obrando desde antes de la fundación del mundo, Dios planeando antes de que Él creara el tiempo en la eternidad, si podemos llamarlo de alguna manera, eternidad pasada, Dios obrando en su plan eterno, su propósito, su objetivo eterno, ¿cierto? Para consumarlo en esa cápsula que le llamamos tiempo. Aquello que Él planeó en la eternidad llega a la consumación en esta cápsula que nosotros podemos llamar tiempo. Cuando se usa esta palabra prótesis de Dios o el propósito de Dios, siempre es usado y exclusivamente usado en referencia a salvación. Romanos 9:10 al 12, Efesios 1:11, Efesios 3:11, 2 Timoteo 1:8 y 9. Propósito, algo hecho con anticipación y que tiene que ver con salvación. Entonces, lo primero que tenemos es un propósito eterno, un plan predeterminado, hecho con anticipación. Este propósito nace en la santa voluntad de Dios, en el santo propósito eterno y deseo del Dios soberano, y que no recibe ninguna influencia de nada externo. Es completamente objetivo, tiene que ver con Dios, con el deseo de Dios, con el propósito de Dios, nada más. Nada fuera de Dios tiene incumbencia, injerencia o participación en los propósitos eternos de Dios. ¿Qué le parece? Excelente. Gloria a Dios por eso. Para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Tiene que ver con algo anticipado. Acompáñame a 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito. Y ahí está la palabra prótesis. Algo hecho con anticipación, delante, algo de hecho en una visión anticipada, un hecho realizado con anterioridad, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tremendo. Pablo dice eso. Que Él nos salvó por eso. Deuteronomio 7, 7 y 8. Israel fue escogida como nación por el decreto soberano, por el propósito de Dios eterno y no por algo en ellos. Los judíos no fueron escogidos por ser quienes eran, sino fueron escogidos porque Dios así lo quiso. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces dice el verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, recuerde que en el 28 Pablo ha hablado del propósito, protesín, un objetivo, un plan antes de, ¿ok? Anticipado. Y ahora en el verso 29 nos habla de
porque a los que conoció, antes conoció es un solo verbo, es el verbo proginosco. Proginosco. Y si ustedes pusieron atención a la definición de conocimiento, yo dije dos verbos, oidamen y ginosco. Cuando Pablo dice a los que antes conoció, es la palabra proginosco. Dijimos que el prefijo pro quiere decir antes, con anticipación, desde antes, con anterioridad, y el verbo ginosco, que quiere decir conocer por medio de la experiencia. Y este verbo proginosco está en el aoristo activo indicativo. Este verbo aoristo, el aoristo quiere decir un hecho consumado en el pasado. No es un proceso, es algo que él hizo en el pasado. Es la voz activa que indica que fue algo que Dios hizo. Y el modo indicativo nos habla de aquello que es real y certero. No es subjuntivo, no es una posibilidad, es un hecho. A los que antes conoció, próginos, con un conocimiento anticipado, un conocimiento previo, escrito en el aoristo, un hecho, una acción hecha y consumada en el pasado, quiere decir, él conoció desde antemano. Esto ocurrió antes. Es un conocimiento anticipado, con anterioridad, con antelación, y es un conocimiento íntimo. Entonces, hermanos, como les dije anteriormente, esto no es para todos, sino para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados, y luego dice, también para los que conoció de antes, es decir, Dios se anticipó. Él tuvo una relación de amor con aquellos que luego llamó. La salvación entonces se consumó antes, con anterioridad. Y ahí Pablo va a usar una tremenda palabra, la palabra predestinación. Pero antes de entrar en esta palabra, vamos a definir completamente la palabra proginosco. Vamos a ahondar un poco más en esa palabra, porque dice, porque a los que antes conoció, los predestinó. Entonces es importante que nosotros sepamos qué significa proginosco, conocimiento anticipado. Ahora, queramos o no queramos, le guste o no le guste, esté lleno de ideas, esté lleno de prejuicios, esté lleno de una posición que puede ser doctrinal o no, una cuestión antojadiza. Puede ser que que tenga una actitud de animadversión a la palabra predestinación. Puede ser. Me acuerdo que una vez hablando con un pastor, dijo, no, el tema de la predestinación, no, en mi iglesia nunca voy a hablar de la predestinación porque no es bíblico, la predestinación no tiene ninguna base ni fundamento. Y yo le dije, ¿sabe? Su problema no es con Calvino, su problema no es con Lutero, su problema es con Pablo. Pablo escribió Romanos. Pablo usó la palabra predestinación. Así que usted no puede decir que va a obviar esa palabra, porque si usted es un creyente fiel a la Escritura, tiene que tener una postura. Las posturas pueden ser diferentes, pero usted no puede negar que Pablo usó la palabra predestinación. Como dije, la predestinación no fue un invento de Calvino o de San Agustín. Pablo habla de esta palabra y lo hace 5 veces en sus cartas. Así que solo
Si nos gusta o no nos gusta, lo queramos o no, debemos tener una postura referente a la predestinación. Y siguiendo la línea, ¿cierto?, que Pablo ha venido desarrollando en el verso 28 y ahora en el 29, nos está hablando que en el plan eterno de salvación, Dios hizo algo, predestinó. Y eso no tiene discusión alguna, porque es exactamente como el apóstol Pablo lo ha puesto en su carta de Romanos capítulo 8, verso 29, predestinación. Ahora, hay varias posiciones respecto de esta palabra y vamos a estudiar algunas. Primero es que Dios conocía a todos los que iban a creer en él y que debido a este conocimiento anticipado los escogió y los predestinó. Esta es la primera postura. Algunos dicen que la palabra predestinación tiene mucho que ver con la presciencia de Dios, el preconocimiento, el conocimiento anticipado. Dios sabía todas las cosas porque para él todo lo que ocurre en esta cápsula que llamamos tiempo, él conoce todo porque él habita la eternidad. Entonces, hermanos, la primera postura es puesto que Dios sabía, Dios se metió en el túnel del tiempo y empezó a ver, dijo, Ricardo va a creer en mí, lo predestino. Juan va a creer en mí, lo predestino. Cecilia va a creer en mí, entonces la voy a predestinar. Ángela Martínez de Paraguay va a creer en mí, la voy a predestinar. Noé de México va a creer en mí, lo voy a predestinar. Entonces, esta postura nos enseña que Dios predestinó en base al preconocimiento. Dios sabía quién iba a creer en él, entonces lo predestinó. Entonces, la postura número 1 es que tenemos una predestinación en base a su preconocimiento. ¿Es eso cierto? Esa es la primera postura. Entonces, en la primera postura es que Dios escoge porque nosotros lo escogemos a él. ¿Ok? Él sabía quién le iba a escoger y en base a eso nos predestinó. Entonces, él nos escoge porque nosotros lo íbamos a escoger. Esa es la primera postura. La segunda postura nos enseña que Dios escoge libre y espontáneamente por el puro afecto de su voluntad y propósito eterno, sin mediar mérito u obra humana a todos aquellos que serían salvos. La segunda postura es que Dios es quien escoge a aquellos que luego va a salvar, pero no los escoge porque creerían en él. No los escoge porque ellos han hecho mérito suficiente. No los escoge porque ellos tengan una cualidad que los haga merecedores a la elección divina. Dice esto que no lo hace por mérito humano, no lo hace porque haya algo en el hombre que amerite la elección de Dios. De hecho, no hay nada en el hombre que amerite la elección divina. Ahora, si la postura inicial es verdad, entonces la predestinación depende y tiene su base y se sustenta en la acción humana. Dios nos escoge porque nosotros le íbamos a escoger y como Dios sabe que le escogeríamos, entonces nos escoge. Es una elección basada en la elección humana. Pero la segunda postura es que Él salva, Él escoge a aquellos que luego salva sin mediar mérito en el hombre. La única gloria ahí es la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender y conocer el verdadero significado de conocimiento previo. A todos los que antes conoció, también los predestinó. Porque la predestinación entonces viene del conocimiento anticipado, o como dice Pablo, a todos a los que antes conoció. La primera postura, entramos ya en este tema, la primera postura
nace de una mala interpretación de 1 Pedro 1:2 que nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Entonces ahí tenemos un versículo que nos dice que fuimos escogidos según la presciencia de Dios el Padre. Ahora, pareciera esto decir que en base a la presciencia el hombre es escogido por Dios. Pareciera decir, ¿no? Y pareciera que este es el sustento para la primera postura de que Dios escoge a aquellos que le escogieron a él, porque esa elección tiene su base en el preconocimiento, en que Dios sabía quiénes iban a escogerlo a él. Esta palabra presciencia es un verbo, es el verbo prognosco. Lo dijimos, ¿no? Prognosco o prognosis, perdón, prognosis. También en el aoristo indicativo activo. Y este verbo presciencia o prognosis quiere decir conocimiento anticipado, que resulta en hechos concretos. Estoy leyendo literalmente la definición. Dios ha determinado que algo ocurra y así lo anticipa. Él sabe de antes que ocurrirá porque así lo ha determinado. Los hechos ocurren porque Dios ha declarado que así será. Eso es la traducción de la palabra prognosis, presciencia. Es decir, Él ha dicho que acontecerá porque Él ha determinado que acontecerá. Entonces ahí es fácil. Es fácil que Dios diga, va a ocurrir esto, y Él dice, va a ocurrir porque yo he determinado que así sea, que así ocurra. Cuando esta palabra se usa a los seres humanos, tiene la connotación de conocer a personas cariñosamente, de una manera especial, personas y no sus acciones, personas y no sus fallas, personas, no sus errores, personas, no sus virtudes, personas, no lo que ellos harán, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí el mérito humano, de nuevo, no tiene incumbencia, no tiene injerencia. Dios ha escogido en base a su decreto soberano y no en base a la participación o la actividad humana, sea buena o sea mala. Por ejemplo, Dios hablando con Moisés en Éxodo 33:17, le dice que él conoce a todos los hombres, pero no a todos conoce por su nombre cariñosamente. Eso lo dice en Éxodo 33:17. Otro verso, Amós capítulo 3, verso 2, dice que Dios conocía a todas las familias de la tierra, pero solo a Israel de manera cariñosa. Otro versículo, Juan 10:14, dice, Él conoce de manera amorosa a los suyos. Romanos 11:2, Dios dice que conoce a su pueblo, es decir, Él tiene una relación amorosa con su pueblo que no considera una acción que tenga injerencia humana. Eso es la definición de la palabra prognosis. Entonces, ¿qué base hay para decir que Dios elige en base a las acciones humanas? Ninguna. Ninguna. Porque ninguna de las apariciones de esta palabra prognosis tiene que ver con acciones humanas. Entonces, recuerde usted la primera definición o la primera postura que dice que Dios conocía desde antemano todo lo que ellos iban a hacer, todo lo que el hombre iba a hacer, y en base a eso, que el hombre iba a escoger a Dios, entonces en base a esa elección humana, Dios escogió al hombre. Entonces, si fuera así, el hombre sería la causa de la elección divina y no el resultado. Sería la razón. La elección humana sería la razón de la elección divina. Y aquí todos estos versículos en el contexto no tienen nada que ver con participación humana. La base entonces para decir el pregnosis o la elección divina no tiene nada que ver con acciones humanas. Dios mantuvo una relación amorosa con su pueblo. Dios los conocía cariñosamente desde antes de la fundación del mundo. Conocía a estas personas
y por esa razón las escogió, las predestinó. Ellos creyeron porque Dios así lo había establecido. Es decir, ellos fueron escogidos, ellos creyeron en Dios porque Dios estableció que ellos creyeran en Él. Así lo estableció. Dios hizo todo, movió todo, planificó su vida, determinó su vida, quién iban a ser sus padres, sus hermanos, si iban a nacer en la pobreza o en la riqueza, si iban a tener estudios, muchos o pocos. Dios estableció todo de tal manera para que todo, como dice Pablo, cooperara, para que todo cooperara para bien. Está claro entonces que por el hecho de no ser de su redil, ellos no creen. No dice, vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis en mí, sino la causa por la que no creen es porque no son de su redil. No han sido y nunca serán de su redil. Nunca. Entonces, tenemos primero un propósito, un conocimiento personal, cariñoso, y basado en ese propósito hay una elección o predestinación. Por supuesto, no estamos negando que Dios conozca al resto del mundo. Conoce a todos, pero no con todos tiene una relación amorosa. Esa es la gran diferencia. Ahora vamos a definir la palabra predestinación para terminar el verso 29. Cuando Pablo dice, porque a los que antes conoció, pero la palabra prognosis, recuerden, conocimiento anticipado, dice también los predestinó. Predestinó, prooricen. De nuevo tenemos el prefijo pro, antes. Y la palabra orizo, determinar. Determinar algo adelantado, anticipado. Aoristo, activo, indicativo. La palabra quiere decir determinar de antemano, con anticipación, ordenar por adelantado, decidir con anticipación, apartar desde el principio, poner límites de antemano, poner un círculo alrededor con anticipación, fijar un destino con anterioridad. Todo esto es la palabra predestinación. Entonces, estos dos verbos, prognosco y prooricen, nos enseñan dos cosas. Primero, que en la eternidad pasada Dios conoció de manera íntima y amorosa y con un propósito eterno a un grupo de personas para que formase parte de su objetivo y de su plan eterno. Segundo, producto de este plan eterno, de ese propósito eterno, Dios en la eternidad pasada señaló los límites, puso un cerco alrededor de estas personas que Dios había determinado para cumplir su deseo eterno. Una de las grandes objeciones a esta doctrina es justamente que algunos dicen, entonces eso anula el libre albedrío, anula la voluntad humana, que el hombre finalmente no es libre de escoger, que Dios al escoger violenta la voluntad humana, lo convierte en un autómata, en un robot. El hombre verdaderamente no tiene la capacidad de escoger, no tiene libre albedrío. ¿Qué podríamos decir a eso? Que si Dios desde antes de la fundación ha escogido a algunas personas, luego las llama, entonces ese llamado no tiene nada que ver con alguna decisión del hombre, sino que es determinado por Dios. Entonces algunos dicen, entonces el hombre no tiene libre albedrío. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde y cuántas veces en la Biblia aparece la frase libre albedrío o alguna similar? ¿Dónde? En ninguna parte. La Biblia no habla de libre albedrío. No habla de libre albedrío. No habla de que tenemos un albedrío
y tenemos la libertad para ejercer esa elección. Le digo porque Efesios 2.1, Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, ni siquiera enfermos. No dice que estábamos en la sala de urgencia. No, estábamos muertos. Entonces, finalmente un muerto no puede escoger. No puede decir sí o no, o sí y no. No tiene la capacidad. Pablo ha dicho en Romanos 7:14 que está vendido al pecado. Tiene una inclinación constante. Que los hombres, en Génesis 6:15, dice que todo designio del corazón era de continuo hacia el mal, muerto. Entonces, mi pregunta es, si hay libre albedrío, ¿dónde se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? El hombre no tiene la capacidad de escoger porque está muerto. La única elección que el hombre tiene es pecado, pecado y más pecado. No tiene la habilidad de escoger el bien. Tiene la libertad, pero no tiene la habilidad o la capacidad de escoger. Pablo ya lo ha dicho en Romanos 3:10, cuando estudiamos sobre el estado calamitoso del hombre. El hombre en su estado caído no puede buscar a Dios, no puede. No puede pensar en volverse al camino de Dios porque está muerto. Dios es quien entonces debe hacer algo. Dios es quien tiene que hacer algo para que el hombre pueda responder a él. Es Dios. Por eso en Juan 6, 37, 39, 44, Juan dice que, o el mismo Señor Jesús dice, nadie viene al Padre si el Hijo no lo trajere. Si el Padre no lo trajere, él usa el verbo excelco. Y ese verbo quiere decir arrastrar. Es una acción divina. Es un trabajo de Dios y no del hombre. Dios es el que tiene que mover el corazón del hombre, porque el corazón del hombre no puede por sí mismo y de sí mismo moverse a Dios. Es Dios que tiene que actuar. Creo que por ahí vamos a quedar. Si menciono algo más, voy a entrar en otro y nos vamos a extender, porque quiero mencionar un poco de historia y tiene que ver con algunas herejías. No voy a entrar en eso. Lamentablemente, no digo lamentablemente, pero me habría gustado avanzar un poco más. Pero creo que estos versículos son fundamentales y debemos estudiarlo en su mérito. Así que, Pastor Heiser, por aquí estamos quedando. Dame unos segunditos, voy a buscar un poco de agua y para que los hermanos puedan hacer sus preguntas. Está bien, Pastor Cristian. Yo entiendo que es un tema muy complejo, muchas cosas que enseñar y más conociendo la forma de enseñar de Pastor Cristian, eh, verso por verso, frase por frase. También le entiendo que es un poco complicado para él agarrar un bloque. Y Romanos 8 continuamos, falta la parte 4, 5, 6 y 7, Romanos 8. Sabe Dios. Es un sermón expositivo y justamente de eso se trata el tipo de enseñanza que damos. Está bien. Muy bien, creo que vamos a parar la grabación aquí y vamos a pedir si hay preguntas para que los hermanos puedan hacer las preguntas. Y agradecemos a Dios por todo este tiempo. Gracias, Pastor Cristian. Gracias a los hermanos que se conectaron esta noche. Y vamos a hacer las preguntas.